Cuando comenzamos a hablar de banda lateral doble, estudiamos brevemente qué mejoras se pueden realizar a la modulación AM, que la tenemos acá y que sabemos que tiene esta portadora que contribuye a una pobre eficiencia energética. Y el primer planteamiento es mejorar esa eficiencia energética a través de una modulación que ahora conocemos, que se llama banda lateral doble con supresión de portadora, pero habíamos también ya anticipado otra modulación que se llama banda lateral única, que tiene dos versiones, banda lateral inferior y banda lateral superior, y esa es la modulación, banda lateral única, que queremos comenzar a estudiar hoy día. Banda lateral única, BLU. Y la mayoría de lo que uno puede decir acerca de banda lateral única es válido tanto para banda lateral inferior y banda lateral superior. Y como vamos a ver, en realidad entre una y otra, la única diferencia es un signo más o menos en una cierta suma que ocurre por ahí. Partamos de el mensaje. Y vamos a asumir de que el mensaje tiene en frecuencia este espectro que para comodidad nosotros lo dibujamos simplemente como un espectro triangular, pero esto es solamente un argumento gráfico, no tiene por qué tener ese espectro. Y lo que voy a achurar acá en verde es la banda lateral superior y en naranjo voy a achurar la banda lateral inferior. Este código de colores ya lo hemos usado y lo vamos a continuar utilizando para tener claro dónde está cada una de esas bandas. En banda lateral doble con supresión de portadora, lo que hacíamos esencialmente es que esa señal modulante pasa, voy a mover aquí un poco las cosas para ganar un poco de espacio, ahí está. Esa señal modulante pasa a la pasabanda y tiene también una porción que es la banda lateral inferior, que la estoy ahora también achurando en naranjo, y tiene una porción que es la banda lateral superior, que estoy achurando en verde. Eso lo tiene en frecuencias negativas y también lo tiene en frecuencias positivas. Por ahí está. Y aquí siempre hablamos, ¿no es cierto?, de frecuencia central más y menos la frecuencia portadora. Y lo que queremos en el caso de banda lateral única es lo que sigue. Y para ello voy a simplemente copiar y replicar el espectro de banda lateral única y después lo voy a editar. Lo que queremos entonces en banda lateral única, en el caso del ejemplo que voy a hacer, es simplemente ilustrarlo con banda lateral superior, es básicamente quedarnos con la banda lateral superior en frecuencias positivas y con la banda lateral inferior en frecuencias negativas, y el resto respectivamente
las otras bandas laterales, bajarlas a cero, que su energía sea cero. Y la gracia que tiene esto versus esto, si se fijan, esta es una señal que preserva la simetría del mensaje. Si el mensaje, si la señal modulante es de origen real, entonces esta simetría denota esa cualidad real y esa simetría vuelve a aparecer acá, por lo tanto sigue siendo una señal real, es posible transmitirla al aire, es una señal compatible con algún medio de propagación, una señal analógica, pero ocupa la mitad del ancho de banda. Tenemos la porción naranja, la banda lateral inferior, tenemos la porción verde, la banda lateral superior, tal como el mensaje original, es decir, no se pierde información, pero ocupa en la pasabanda la mitad del ancho de banda que banda lateral doble. Y eso es lo que interesa lograr en esta modulación de banda lateral única. Ahora, lo que es interesante es que banda lateral única, BLU, no se logra filtrando. Tal vez la forma más inmediata que uno dice, mira, veo los espectros, yo creo que aquí esto se puede generar filtrando, y la verdad es que no es así. Y aquí voy a analizar dos casos simplemente para ilustrar e ir elaborando un poquito algunas propiedades de banda lateral única. Supongamos que se filtra en banda base. Entonces lo que tenemos, voy a copiar aquí el mensaje, lo pego, tenemos nuestro mensaje original, MDF, filtrarlo, resulta en, por ejemplo, algo como esto. Ahí está. Vale decir, el filtro, por supuesto, digamos que tiene en frecuencia una pasabanda rectangular que solamente se queda con las frecuencias positivas del mensaje. Y después, si es que hacemos una traslación espectral, donde básicamente realizamos la clásica multiplicación por una portadora coseno de 2pi fct, entonces el resultado, y para dibujar el resultado voy a copiar acá la señal de banda lateral doble y la voy a editar. El resultado es que esta señal se traslada espectralmente hacia frecuencias positivas y negativas, por lo tanto, el resultado tiene ese aspecto, tiene dos veces la banda lateral superior, tanto en frecuencias positivas como en frecuencias negativas. Y esta señal tiene un problema. Esta señal no es simétrica en frecuencia y como no es simétrica en frecuencia, esta es una señal de pasabanda, pero es compleja. Y desde luego una señal compleja no es compatible con un medio de propagación físico analógico. El mundo físico no conoce señales complejas. Entonces, esta forma de generar
BLU no es viable. Filtrando en banda base no se puede. La alternativa es filtrando en pasabanda. Vale decir, primero hacer una traslación espectral de banda lateral doble con supresión de portadora y luego filtrar. Para eliminar la porción no deseada. Y aquí, si hacemos primero una señal de banda lateral doble, como lo que se muestra acá, y después filtramos, voy a dibujar acá un filtro que tiene su pasabanda tal que se retenga la banda lateral superior. El resultado puede ser lo deseado, pero lo que va a ocurrir es que se elimina el grueso de las bandas laterales más cercas de la continua, pero hay una banda de transición que no es despreciable. Y esa banda de transición, que estoy tratando aquí de ilustrar, esta banda de transición acá, que hay una porción de frecuencia donde todavía hay contenido espectral, se debe a que el filtro no es ideal. El corte del filtro no es perfecto. Corte del filtro no es perfecto en la realidad. ¿Por qué? Porque es muy difícil crear filtros con una frecuencia de corte, con un corte instantáneo. Entonces, acá lo que tenemos resulta un señal no deseada remanente. Y este problema ocurre porque lograr filtros con bandas de transición sumamente agudas es muy complejo. Entonces el problema crear filtros, implementar. En teoría siempre podemos usar un filtro rectangular, pero esa es la teoría. En la práctica, implementar filtros con bandas de transición muy agudas es complejo. Es decir, esta es una solución poco realizable. Si bien teóricamente tiene sentido, en la práctica es poco realizable. Y la razón de por qué implementar filtros como esos es tan complicado es que el orden de tales filtros, o en general, el orden de filtros en general, el orden de filtros depende de
la razón entre el ancho de banda de transición es el ancho de banda aquí en el cual el filtro cae desde la pasabanda completa hasta la rechazabanda completa. ¿Cuál es el rango de frecuencias en las cuales este filtro puede caer de todo a nada? Ese ancho de banda es lo que llamamos el ancho de banda de transición. La razón entre ese ancho de banda de transición, que es en el caso de banda lateral única para aplicaciones de audio del orden de unos 100 Hz. Más que eso no puede ser. El orden del filtro depende de de la razón entre ese ancho de banda y la frecuencia portadora. Y la frecuencia portadora, en general, estamos hablando de megahertz. Así que estamos hablando acá de una razón de posiblemente 1 a 10.000, 1 a 100.000, 1 a 1.000.000 entre estos dos. Y eso genera filtros de un orden enormemente alto. Entonces no es tan trivial implementar ese tipo de filtros. Son caros, son complejos, no funcionan bien. Entonces la conclusión hay que buscar otro método. Es necesario, hay que buscar otro método. Y aquí es donde ingresa una idea que se llama cancelación de señales. Y esto es lo que vamos a estudiar en la próxima cápsula.